Muy bien, continuamos con más información en Noticiero 9 Central, Elsa, y tenemos que hablar acerca de lo que son los bienes y las cuestiones culturales de la República Argentina, porque en el mes de diciembre se vencía la actual ley de financiamiento justamente para la cultura de nuestro país. Exactamente, se vence y el financiamiento cultural tiene media sanción y los diputados aprobó una prórroga por 50 años más, así que ese es el tema que ya mismo abordamos. Es una ley importantísima a la que se aprobó recientemente, que lo que hace es darle previsibilidad al financiamiento de la cultura, no solo de las industrias culturales, sino también de las bibliotecas populares, y no solo del sostenimiento de la producción artística, sino el sostenimiento de los cientos de miles de puestos de trabajo que genera la cultura. Se fue aprobada recientemente en el ámbito de diputados, tiene su instancia todavía de senadores para terminar de la aprobación total. Pero bueno, la verdad que para la cultura es un hecho significativo, estaba en riesgo el financiamiento de instituciones que acompañan la producción audiovisual, los medios públicos, las bibliotecas populares, barriales, el teatro independiente, la música, y eso, bueno, se pudo revertir y no solo es interesante el revertir cómo estaba pensado el financiamiento, sino el plazo se estira a 50 años, lo cual le da una previsibilidad muy grande y también le da coherencia un poco, ¿no? Porque cuando uno habla de la cultura es un derecho, bueno, a los derechos para hacerlos efectivos hay que adjudicarles recursos y eso es un poco lo que viene a hacer esta ley, que como decía, no solo preserva la posibilidad de la producción artística, sino el sostenimiento de una economía que genera la cultura también. Muy bien, y ahora vamos a cambiar radicalmente de tema y nos vamos a noticias internacionales, Elsa, porque tenemos que hablar acerca de la situación que estaba viviendo el país de Colombia, que en las próximas horas va a volver justamente a las urnas para votar nada más ni nada menos que presidente. Presidente en una segunda vuelta, así que estamos en comunicación a través de una telellamada con el analista internacional y periodista Luis Rosales. Muy buenas noches, Rosales. Marco Mesina, Elsa Llosa, los saludamos desde Noticiero 9 de aquí de la ciudad de Resistencia. Y bueno, queremos conocer cuál es la situación de esta segunda vuelta que habla de un cambio radical entre dos candidatos que tienen propuestas totalmente distintas. Bueno, primero un gran saludo a todos los chaqueños, correntinos, toda la gente del NEA. Sé que el noticiero de ustedes, de Canal 9, lo ve prácticamente todo el mundo en el noreste argentino. Así que es un gusto y un gran saludo a los compatriotas de todo el norte. Estoy aquí en Bogotá en este momento. Atrás se puede ver algo de la ciudad de Bogotá. Exacto, sí. Sí, una ciudad vibrante, grande, impresionante, y ahora en vilo, prácticamente en vilo, porque en 48 horas este país, uno de los más importantes de América Latina, 50 millones de habitantes, más que los argentinos, un PBI casi equivalente al argentino y infinidad de rubros en los que se destacan los colombianos, si queremos, el deporte, la música, la industria, el café, negocios no lícitos también, sabemos que principales productores de droga, es decir, un país enorme, gigante, decide su destino este domingo. Como bien lo decía Elsa, la disyuntiva, la bifurcación de caminos hace que las dos opciones sean absolutamente antitéticas, distintas, confrontadas, una grieta enorme aquí en Colombia. Por un lado tenemos al ex alcalde de Bogotá, 62 años, Gustavo Petro, un hombre de izquierda, para que lo ubiquemos, no sé, asociado, vinculado a la izquierda latinoamericana, lo podríamos, no sé, Boric de Chile, algunos lo asocian con Maduro de Venezuela, los Kirchner de Argentina, tal vez Ortega de Nicaragua, en esa línea. El exalcalde de Bogotá era el favorito, parecía que iba a ganar en primera vuelta, y en la primera vuelta, hace unas semanas, sorprendió el otro candidato que ahora compite en la segunda vuelta este domingo, Rodolfo Hernández, un hombre grande, de 77 años, empresario, ex alcalde de Bucaramanga, una ciudad
tal vez del tamaño de un poco más grande que Resistencia o Corrientes, o como Resistencia y Corrientes juntas, tal vez como Mendoza en Argentina, algo así, una ciudad de 1.100.000 habitantes, y una persona que hace, yo les diría, 4 o 5 semanas, nadie pensaba que podía ser electo presidente de Colombia. ¿Y qué ocurrió? Perdón, Rosales, ¿y qué ocurrió para que en 4 o 5 semanas este candidato, que realmente es una rareza como político? ¿Qué lo hizo crecer tanto en estos últimos días? Bueno, un fenómeno que se repite en toda la América Latina, que es el enojo con la clase política, con los políticos. Los colombianos, al igual que argentinos, mexicanos, chilenos, y sigue la lista, están enojados con los políticos por las promesas incumplidas, tanto de izquierda como de derecha. Ha habido siempre incumplimiento de promesas. Y entonces este empresario, que es difícil de catalogarlo entre las izquierdas y las derechas, obviamente es más de derecha que Petro, eso no hay duda, sobre todo en materia económica, tiene más una idea de libre mercado y este tipo de cosas, se presentó a candidato desde afuera, con un conjunto de partidos políticos no muy importantes, con un discurso muy marcado por la antipolítica o antipolíticos corruptos, por ahí venía, contra la corrupción, que es un mal endémico en la región y muy generalizado en Colombia, y empezó a crecer. En la primera vuelta, hace unas semanas, sorpresivamente le ganó a la derecha y obligó entonces a Petro, al candidato de la izquierda, a tener que competir ahora el domingo próximo en el balotaje con él. Es decir, ya le ganó a la derecha tradicional colombiana. Y ahora tal vez le gane a la izquierda y le quite a Petro esa condición de novedoso, de original, de ser el primer candidato de la izquierda. Esa era la novedad de las elecciones colombianas, que hasta hace un tiempo era casi seguro que Colombia iba a tener por primera vez un presidente marcadamente de izquierda, Petro, lo decían todas las encuestas. Apareció este hombre, le ganó el segundo lugar a la derecha, va al balotaje y ahora en las encuestas está absoluta y totalmente empatado con Petro. Es decir, puede ser presidente de Colombia ganándole también a la izquierda. Lo que significaría que los colombianos eligieron un hombre de afuera de la política para ganarle primero a la derecha y posiblemente este domingo ganar a la izquierda. Es decir, Luis, que para este domingo el escenario está planteado en una paridad realmente muy notable en Colombia. Notable, muy notable. Pensá que estamos hablando de un país muy complejo. Si las elecciones en Argentina son complejas, aquí son más en cuanto a complejidad territorial. Colombia es tal vez, de la América Latina, el país con más complicaciones por las cordilleras. La cordillera de los Andes en Colombia se divide en 3 grandes ramas, en 3 grandes cordones, y entonces todas las ciudades están rodeadas de cerros, la mayoría, hay también selváticas, hay también en los llanos, sí. Pero las grandes ciudades colombianas están en el medio de las montañas, y hay pueblos y pobladíos más chicos, y son 50 millones de personas. Sí, muy parecido a Río de Janeiro, por ahí, ¿no? Exactamente, algo así. Acá Bogotá, mira, es muy larga de norte a sur y tiene 10 millones de habitantes. Es decir, tengamos en cuenta que Buenos Aires, digamos, tiene 15, nos parece una enormidad. Bueno, Bogotá ya llegó a los 10 millones en un valle muy largo, pero bastante angosto porque está comprimido por 2 cordones montañosos. Rosales, se habla de que hay aproximadamente 2 millones de indecisos. Estos 2 millones de indecisos podrían ser la clave en esta elección de segunda vuelta del domingo, ¿no? Bueno, sí, claramente. Hay indecisos, ¿y sabés por qué hay indecisos? Porque quedó afuera la derecha tradicional. Entonces, esa derecha tradicional, ¿a cuál de los 2 candidatos está apoyando? Bueno, le temen mucho a Petro. Entonces, se fueron casi masivamente, te diría, a apoyarlo a Hernández, al empresario. Ahora bien, Hernández lo votaron en la primera, casi un 28% del electorado, por ser antipolítica. Y ahora dicen, ojo, que la derecha lo está apoyando. Y atrás viene Uribe, el expresidente, el actual presidente Duque. Entonces dicen, no es tan independiente. Y ahí
y ahí se arma que hay algunos independientes que no quieren a ninguno de los dos porque lo ven ahora a Hernández apoyado Es decir, por la derecha. podría sumar por un lado pero restar por el otro. Bueno, es una frazada corta. Eso pasa ahora en prácticamente todas las elecciones, porque la gente está enojada con todos los políticos, de izquierda, de derecha, del centro, del costado, de arriba, de abajo. Entonces, en cuanto ven al instrumento que eligen para ponerlo en contra de la política, con alguna vinculación con la política, se le corre. Es raro el panorama, es raro, pero bueno, está pasando en todas las elecciones, Sí. no solo de América Latina, sino en otras partes del mundo también. Exacto, Claro. y las encuestas que son tan ajustadas en torno al posible resultado del próximo día domingo, ¿qué va a ocurrir si la ventaja de uno es mínima y el perdedor no la acepta? Va a volver a Bueno. ser todo un conflicto eso, como suele Y suceder. hay algún temor de eso, algo alivianado porque la autoridad electoral colombiana es muy, muy seria y en general no se habla, a pesar que es un país que tiene muchos problemas, ¿vieron esa sospecha que hay siempre en Argentina de que hay robo de boletas, de urnas? En general acá no se plantea, y no es que no lo plantee el oficialismo, sino que no lo plantea nadie del sistema político. Recién estábamos hablando con otro argentino que está acá muy destacado, Daniel Iboscus, que seguramente el nombre le suena porque es un consultor político de primer nivel en la Argentina, que está trabajando, ayudando a la comisión electoral de aquí, a la autoridad electoral, y realmente lo que coincidíamos con Daniel Iboscus era cuán diferente a la sensación que hay en la Argentina preelectoral. En la Argentina siempre tenemos una sensación de que algo puede pasar. Acá eso no estaría en principio. Ahora, es cierto lo que vos decís, que va a ser un resultado muy ajustado. Y eso puede provocar discusiones, puntos de vista divergentes y hasta el no reconocimiento de una derrota. Claro. Y eso van a saber qué pasa. En Colombia ha habido violencia política muchas veces. Esperemos Sí. que una situación así no degenere en situaciones que ya vivieron los colombianos y que nos dejaron en el pasado. Luis, justamente me estás sacando de la boca la última pregunta que te iba a hacer, agradeciéndote mucho por tu tiempo. Sabemos que estás trabajando allí en Colombia. ¿Cuál es el clima social que se vive hoy por hoy, a 48 horas ya de la segunda vuelta? Bueno, está tranquila la población. Uno anda por las calles y es casi una fiesta, ¿no? Están contentos los partidarios de los dos bandos, te diría. Están contentos los de Petro porque es la primera vez que un izquierdista llega tan cerca, alguien realmente de izquierda, que no tiene problema de calificarse así, llega a este país que siempre ha sido gobernado por diferentes versiones del centro derecha, del centro, pero nunca de izquierda bien marcada. Entonces están contentos los petristas y están contentos los enojados con la política porque le pegaron un susto enorme a la política. Con la llegada de Hernández pareciera que están a punto de cachetear a todo el sistema. Entonces ambos bandos están contentos. El problema va a ser cuando uno de los dos gane y esos que están contentos ya no estén más contentos. Veremos qué pasa. Sí, ¿y qué va a pasar con las causas judiciales que tiene Hernández? Porque tiene muchísimas. ¿Mm? No, yo no tengo presente que tenga tantas causas judiciales. Alrededor Es un empresario. Hay una campaña negativa muy grande de la política en general contra él. Él está muy tranquilo. Vos sabés que hoy me contaban gente del entorno, del campo de él, que tomó la decisión de quedarse en su casa de Bucaramanga, allá, con una actitud un poco de antipolítica en un lugar, de decir, hasta acá llegué, la política me quiere pegar, me está tratando de pegar, de golpear, yo me quedo acá y que los colombianos elijan un político tradicional o alguien como ustedes, un ciudadano común. Veremos si funciona, pero bueno,
Es todo un experimento esta elección en Colombia. Rosales, una última pregunta que no tiene que ver con las elecciones, la segunda vuelta en Colombia el próximo domingo, pero sí que tiene que ver con una agrupación que marcó con el terror por más de 50 años a este país. ¿Cómo está la situación con la FARC? ¿Desaparecido? ¿Hay movimiento? ¿Hay algún ruido en torno a eso? Entiendo tu pregunta. Vos sabés que te tomás un taxi acá y te dicen los taxistas ahí nomás dónde atacó la FARC, en qué momento, el shopping que incendiaron, el Palacio de Justicia que quemaron. Es decir, cuántos muertos hubo acá, cuántos muertos. Es un país que sufrió mucho la guerra, ¿no? Entonces, la guerra civil. Y entonces sufren. Y en el acuerdo de paz, todo ese proceso de paz, la FARC entraron de a medias. Entonces siempre está la sensación de que pueda resurgir, de que se pueda levantar nuevamente el monstruo de la violencia política, que le costó a este país mucho. Vas al centro, el Palacio de Gobierno parece de guerra, lleno de soldados y todo ocupado, porque bueno, era peligroso ser político en Colombia. Era muy peligroso. Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Y el peligro es que no se hayan curado todas las heridas. Al igual que ser periodista también en Colombia, ¿no? Sí, también es peligroso. Y fiscal paraguayo, ni que hablar. ¿Te acordás? El día en la playa mataron a un fiscal paraguayo. La violencia política es complicada acá. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por estar dialogando con nosotros aquí en la provincia del Chaco a través de videollamada a la distancia y brindándonos un panorama amplio y claro acerca de lo que puede llegar a ocurrir este próximo domingo en Colombia. Muchas gracias. Y podemos hablar el lunes también con el nuevo presidente. Un gran gusto y un gran saludo a todos los chaqueños. Bueno, gracias. Gracias, Luis, muy amable. Bien, Luis Rosales, amplio panorama político de lo que va o lo que puede llegar a ocurrir este domingo. Muy bien.